eso, ¿eh? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Viene y en el versículo 10 dice, toda la multitud habló de apedrearlos, a Num, a Caleb y a Num, ¿sí? Porque ellos decían, a Josué y a Caleb porque decían que los querían matar. Dice que toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos. Y miren lo que les dice Dios ahora. ¿Hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y en el 17 dice, ahora pues te ruego, y acá está orando Moisés, que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, o sea, 4 generaciones, ¿no? Perdona, le dice Moisés, ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. En el versículo 20, que para cerrar esto, pero que no lo vamos a usar hoy, el Señor o Jehová les dice, yo lo he perdonado conforme a tus dichos. Y bueno, tiene la consecuencia de que el pueblo, los que estaban ahí, ninguno iba a entrar a la tierra prometida, pero es otro tema, ¿sí? Pero el Señor los perdona. Así que este pueblo era un pueblo murmurador y era un pueblo quejoso, ¿sí? Como dijo Alejo, al pueblo de Israel. Se caracterizaba por eso. ¿Qué es murmurar o quejarse? Porque es como un sinónimo. Dice, es hablar en voz muy baja, entre dientes, o sea, hablar así como quejándose, para quejarse, para protestar o criticar a algún ausente. Fíjense que el pueblo le decía a Dios, ¿para qué nos sacaste? ¿A quién le decía? A Moisés, no le decía a Dios, Señor, ¿por qué nos sacaste? Se aquejaban con Moisés, pero en realidad la queja en realidad era contra Dios, ¿no? Y dice que esto se asocia a la difamación, al descontento, a los chismes. Tan grande era el descontento que este pueblo tenía que llegaron a decir, ojalá nos hubiéramos muerto todos en Egipto, ¿sí? Y cuando está hablando de todos, está hablando, me hubiera muerto yo, se hubiera muerto mis hijos, se hubiera muerto mis padres, se hubiera muerto mi esposa, todos los que estamos acá nos hubiéramos muerto. Miren cuál era el extremo del descontento, que ellos dicen, ojalá nos hubiéramos muerto, y dice que gritaban. Delphi o Has, ¿me traes el celular de mi...? Porque estoy atajando a 4 manos que se me cae, se me vuela todo. Ahí atrás donde está el abuelo está la cosa. Entonces dice que dio voces. Ah, acá me trajeron uno. Gracias. A ver si me gusta, me lo llevo. Gracias, Has, ya me trajo. Porque se vuela todo acá, ¿vieron? Entonces atajo la hoja, atajo el coso, pienso lo que tengo que decir y no... Aunque somos las mujeres multifacéticas, ya no me da para tanto. Entonces dice que gritó, dio voces, lloraron y dijeron, nos hubiéramos muerto. ¿Para qué Dios nos trae a este lugar? Pero nosotros nos tenemos que acordar un poquito cómo ellos habían salido, ¿sí? ¿De qué lugar habían salido? Hacía 420 años que ellos estaban prisioneros en Egipto. Y prisioneros significaba que trabajaban solamente a cambio de comida y las viviendas que se habían hecho. No solo eso, sino que ellos eran, ¿cuántas generaciones habían pasado? Así que aunque muchos todavía tenían las costumbres o les enseñaban las costumbres del pueblo de Israel, pero la mayoría las había perdido y la mayoría de ellos les costaba
creer en Dios y confiar en Dios y conocer al Dios que Abraham, el Dios de Abraham, que les había dicho, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra donde van a tener paz. Pero aunque ellos lo sabían, habían pasado tantos años que estaban en esta situación. Pero estando en esta situación, dice que ahí no se quejaron, dice que el pueblo clamó a Jehová y le pidieron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó y entonces manda a Moisés para que empiece a interceder. No nos vamos a dedicar a eso porque ustedes saben que Moisés habla con Faraón, vienen todas las plagas hasta que el pueblo puede salir de Egipto, ¿sí? De las prisiones. Algo que parecía imposible. Así que ellos dicen que empiezan a caminar y ni bien empiezan a caminar para ir al Mar Rojo donde tenían que cruzarlo, dice que Dios ahí ya muestra su misericordia. Dice que les pone una nube de día para que los cubriera del sol. Imagínense que en estos lugares tan áridos, desérticos, el sol es muy fuerte de día, ¿sí? Y de noche, ¿qué hace? Frío. Entonces el Señor había puesto fuego, una columna de fuego para que ellos primero pudieran tener luz y después pudieran también tener el calor. Así que Dios los protege y ellos salen. Y el primer inconveniente, ¿cuál es? Cuando llegan al mar. Cuando llegan al mar y ven el mar, ahí les agarra y empiezan a quejarse. Ahora nos vamos a morir todos, ¿cómo va a pasar? Así que Dios habla con Moisés, Moisés golpea las aguas y ¿qué pasa con las aguas? Se abren y ellos empiezan a cruzar en seco. Pero cuando empiezan a cruzar en seco, ven que vienen, ¿quiénes? Los egipcios que dijeron, se nos fue la mano de obra barata o gratis, entonces los vamos a agarrar otra vez. Y ahí el pueblo que dijo, Señor, confiamos en que vos nos trajiste hasta acá y nos vas a ayudar y vamos a cruzar. No, empezaron a quejarse. Ahora nos van a agarrar los egipcios y nos vamos a morir todos y todos vamos a caer con las manos de los egipcios y empezaron otra vez a quejarse. Así que ellos cruzan el Mar Rojo y ¿qué pasa con los egipcios? Mueren todos en el mar porque el mar se cierra cuando ellos están cruzando y mueren todos ahogados en el mar. Y ahí empieza el peregrinaje, sí, hacia la tierra prometida. Cuando empiezan a andar, pasan unos días y ¿qué pasa? No tienen agua. Y entonces ellos que dijeron, Señor, confiamos en ti, danos agua. No, empiezan otra vez a quejarse y empiezan para qué nos trajeron al desierto, nos vamos a morir de sed, en Egipto estábamos mejor, en Egipto teníamos las cosas, teníamos comida, teníamos las ollas y empiezan a hablar y empiezan a quejarse. Dios, por medio de Moisés, hace un milagro, sí, y un río que era completamente amarga las aguas, dice que tira un tronco y el agua se convierte en agua dulce, así que ellos pueden tomar esa agua y dice que ahí nomás había como un páramo, un lugar donde tenían agua y tenían sombra y pudieron estar unos días y siguen caminando y cuando siguen caminando están re contentos, ¿no? No, porque era un pueblo desconforme. Así que Dios los había sacado de la esclavitud. Dios había venido. ¿Ustedes se imaginan lo que debe ser estar en el mar y que el mar se abra y que uno pueda pasar seco en el mar, en el medio del mar, lo que significa? Pero cuando uno tiene esta condición de queja en su corazón, no hay nada que le venga bien, ¿sí? Así que ellos vuelven a salir, otra vez les falta agua, Dios les da agua de una peña, después empiezan a quejarse porque no tiene comida y Dios les da el maná, que era como unas hojuelas, dice que caían todas las mañanas con el rocío y ellos la recogían y tenían para cocinar. Y esa misma noche dice que vino como una bandada, no sé cómo se llama, de codornices, así que pudieron cazar las codornices y pudieron comer, pero ellos siempre tenían una queja, siempre había algo
para quejarse y para estar desconforme. Pero lo peor era que el pobre Moisés se ligaba todas las cosas, porque ellos en realidad estaban enojados con Dios, pero se la agarraban con Moisés. Entonces, en realidad, ellos murmuraban contra Dios. Porque si yo voy a decirle a alguien, viste lo que Dios hizo, que Dios no me ayudó y todo, y yo no se lo digo a él, estoy hablando mal de alguien, y eso era lo que hacían. Y encima no dice que eran 2 o 3 descolgados. ¿Qué dice el que leímos hoy? Todos, todos. Lo que leímos hoy en realidad era porque cuando ya llegan, todo el libro de Josué muestra cómo ellos van avanzando, van ganando batallas. Si ustedes lo leen, batallas, no sé, que daban las vueltas a la ciudad y la ciudad se caía. Ver la mano de Dios por completo. Dice que los 40 años que estuvieron en el desierto, la ropa no se envejeció. Y pudieron caminar. Y todo lo que vieron de la mano de Dios. Y llegan a este momento donde habían ido espías a ver el lugar. Y entonces cuando vuelven, algunos, 10 de los 12 que habían ido, empiezan a decir, nos van a matar, no vamos a poder entrar, son gigantes, nosotros somos como langostas, y empiezan a quejarse. Y en esa murmuración que empiezan estos 10, empiezan todos, que es el 14. En el 13, léanlo en casa, el 13, para ver, ponerse en situación y ver en Números 13 todo lo que pasó, estos espías lo que hacen, y empiezan a quejarse. Ahora, ¿por qué ellos murmuraban? ¿Por qué habían llegado a esta situación de murmuración, de queja? Constante, porque todo el tiempo estaban quejándose, todo el tiempo estaban diciendo que para qué, por qué hubieran estado mejor allá en esa situación. En realidad, porque no le creían a Dios, no le creían a Dios. Ellos habían escuchado la promesa y sabían, porque siempre hablaban de lo mismo, lo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y lo tenían claro. Pero ¿dónde lo tenían? En la cabeza. Y el problema nuestro es que cuando nosotros tenemos conocimiento, pero no actuamos y no creemos y no comprometemos todo y decimos, si así Dios dijo, así va a ser, siempre vamos a ver las cosas negativas. Y como pasa el tiempo, porque acá les pasó el tiempo, ellos les costaba recibir o esperar las promesas. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. En la Biblia dice que para Dios un año son como 1000 días y 1000 días son como un año, ¿sí? Entonces, no, el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo, pero cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Entonces, ellos en realidad habían escuchado hablar de ese Dios. Habían escuchado a sus padres que les decían el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, de Jacob, pero en realidad no habían tenido una experiencia personal para saber si Dios lo dijo, así va a ser y no dudar. Entonces ellos les costaba creer porque no lo conocían. Y porque en realidad el pueblo de Dios era un pueblo ingrato, ¿sí? Era un pueblo que no reconocía y que cada vez que había una dificultad, en vez de decir, esto lo vamos a pasar y voy a seguir adelante, empezaban ¿a qué? A quejarse, a decir cosas, a lamentarse, a llorar, y no podían seguir avanzando, ¿sí? Así que son personas que prefieren que todo esté listo y que todo esté ya, en vez de obedecer y seguir caminando. Moisés, la verdad, que tuvo una paciencia, porque 40 años aguantó a este pueblo quejarse, 40 años los escuchó, 40 años estuvo guiándolos, ¿sí?
bueno, hasta que llega el momento que el pobre golpea la piedra, ¿no? Y si lo quieren, búsquenlo en la Biblia a ver qué pasa con Moisés, por qué desobedece, qué le pasa que desobedece a Dios, ¿no? Pero en realidad la ingratitud, sí, es una respuesta del corazón y no tiene nada que ver con las circunstancias, porque el pueblo de Dios se quejaba en Egipto, se quejaba en el desierto, se quejaba cuando vinieron a la tierra prometida. Y si ustedes siguen leyendo todo el Antiguo Testamento, era un pueblo que se apartaba cada rato de Dios y volvían, se quejaban y pecaban y volvían, porque en realidad la ingratitud no tiene que ver con las circunstancias. Me está pasando algo, estoy teniendo problemas y por eso soy ingrato. Tiene que ver con una actitud del corazón, ¿sí? Así que este pueblo, ¿sí?, que estaba haciendo todo esto, se quejaban, siempre se quejaban. Y en realidad, cuando nosotros nos quejamos, es que en realidad pensamos que merecemos más de lo que nos dan. O sea, yo merezco otra cosa, merezco más de lo que me dan. Entonces la ingratitud viene en no reconocer lo que yo tengo y pensar que en realidad yo tendría que tener algo mejor o que yo me merezco algo mejor, y eso es lo peor, ¿sí? El que es ingrato solo piensa en él. No me interesa el otro, no me interesa si el otro tuvo algún problema, tuvo algún inconveniente, le pasó algo, no. No importa si siempre vino, pero hoy justo no pudo venir, no importa. El que es ingrato solo piensa en él o piensa en ella, y entonces siempre nunca va a tener en consideración a la otra persona. Nunca va a pensar, la otra persona le pudo haber pasado esto, ¿por qué no me vino a visitar mi líder? ¿O por qué no me llamó? ¿O qué le pasaba? ¿Sí? A veces a mí me pasa, yo les contaba a las hermanas el otro día, yo aparte de pastora tengo mi casa y tengo que limpiar mi casa y atender mi casa y cocinar y hacer todo lo que hacen todas o la mayoría de las mujeres, ¿no? Pero me ha pasado de hermanas, especialmente, que hablo más con las hermanas, que capaz que me han mandado un mensaje y en el momento no lo podía escuchar, porque estaba haciendo otra cosa, estaba ocupada, y entonces, claro, no me prestas atención, no te preocupa lo que yo te mando, no sabes. Y entonces la persona no piensa que el otro puede estar ocupado, ¿no? Entonces les contaba a las hermanas que a veces para evitar eso voy a limpiar el baño y me llevo el celular al baño. Y entonces mientras voy limpiando voy contestando, ¿no? Porque las personas piensan, te llamé, me tenés que contestar. ¿Cuántas veces los matrimonios especialmente pelean por eso, ¿sí? Porque uno le manda mensaje al otro y el otro no le contestó y el otro que empieza. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con qué estabas ocupado? Porque no pienso que el otro puede estar ocupado. Algunos se ríen. Diría mi mamá, el que solo se ríe de sus picardías se acuerda, decía mi mamá, ¿no? Entonces pensamos en mí, no pienso el otro está ocupado, el celular se le pudo haber quedado sin batería, o lo silenció y no lo escuchó. No, ¿por qué no me contestaste? ¿Qué te pasó? Y siempre queremos y pensamos en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta y en lo que a mí me hace sentir bien, ¿sí? Y como decíamos recién, no valoramos los esfuerzos ajenos. A veces no se valora. Yo me acordaba hoy, hace muchos años, los que me conocieron saben que yo andaba en moto. Antes de la bici, tuve un tiempo que tuve una moto. Y me acuerdo que a una compañera mía le habían regalado una moto nueva. La mía no era nueva, pero era una moto, ¿sí? Y me acuerdo que yo vine a mi casa y entonces digo a mi casa, ¿viste? A Eve le regalaron una moto y a mí no. Y cuando dije eso, entonces mi esposo me dice, pero si vos tenés moto. Y ahí como que caí, digo, sí, la verdad que sí, pero como que uno no piensa solamente o no está conforme o no reconoce el esfuerzo que hace el otro, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros en casa
Y esto para los que generalmente hay alguien que se encarga de la comida, de hacer los mandados, de pagar los impuestos, ¿cuántos cuando nos sentamos a comer decimos gracias? Decimos gracias, gracias Valentina que cocina, ¿no? Gracias que cocinaste, qué rica que está la comida, qué bueno, gracias. ¿Saben qué? Me llamaba la atención porque una sola vez, mire, unita, íbamos nosotros, los que íbamos a Córdoba, conocíamos a la familia que vivía allá y los chicos eran ya casados, todo, ¿no? Pero se levantaban, comían y empezaban, qué rica la comida, mami. Qué rica, ¿no? Y la verdad que había cocinado algo común, pero no era que había hecho un menú gourmet. Pero qué rica, gracias, ma, gracias por la comida. Y a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque digo, en general nos sentamos a comer, comemos, algunos miran la tele, otros miran el celular, nos levantamos, los que son más buenos levantan el plato y lo llevan, y los que no, se van y olvídate, ¿no? Y nos cuesta reconocer a las esposas también, reconocer el trabajo del esposo, que va a trabajar, que provee, que acompaña, a los hijos, ¿no? Los hijos, llegan un periodo, los hijos que son insoportables, vendría a ser, ¿no? De la adolescencia un poquito más ahí, donde todo está mal en la casa, ¿no? Porque los amigos tienen mejor casa, el otro tiene mejor celular, el otro tiene mejor zapatilla, porque yo me quiero comprar la ropa, y en esta casa, y todo es queja, ¿no? Es algo natural de las personas el quejarse, pero tenemos que aprender a ser agradecidos, ¿sí? Entonces, no mirar tanto nuestro propio ombligo, como dice el dicho, ¿no? Sino mirar un poquito a los demás. Cuando uno empieza a mirar un poquito a los demás, primero se da cuenta de todo lo que Dios nos ha bendecido, ¿no? Porque siempre hay gente que tiene mucho más, pero siempre hay gente que tiene mucho menos, y cuando uno mira esto, reconoce la mano de Dios. Señor, gracias por lo que me das, gracias por tu sustento, gracias porque me acompañás, gracias por la salud, gracias porque a pesar de que quizás estoy enfermo, me sostenés y estás conmigo, y empezar a ver un poquito más afuera, ¿sí? No ver tanto nosotros mismos. ¿Saben que en 2 de Timoteo capítulo 3 dice que esta va a ser una señal de los últimos tiempos? ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los tiempos donde el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y yo creo que estamos en los últimos tiempos, donde Dios va a venir a buscar, Jesucristo va a venir a buscar a la iglesia. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres o mujeres, ¿no? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, la ingratitud, ¿sí?, es una señal de los últimos tiempos, ¿no? Que nunca vamos a estar contentos, que siempre va a faltar 5 para el peso, ¿sí? Y que nos cuesta reconocer lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿sí? Y el Señor siempre nos da razones para agradecer. Lo que pasa es que nos cuesta ver. Nos cuesta ver. Si nosotros vemos que cada día nos levantamos, que cada día podemos ir a trabajar, que cada día, mucho o poco, el plato de comida nos falta en nuestra casa, que estamos sanos, que el Señor, a pesar de que algunos tienen enfermedades, por supuesto como todos, pero que pueden andar, que no están lisiados, que no están en un lugar donde no pueden caminar, que Dios nos da una casa, que tenemos un lugar donde vivir. Tantas cosas que Dios nos da, pero nos cuesta, ¿sí? Y el Señor siempre da razones para que estemos agradecidos. El problema es que nos cuesta verlo, ¿sí? Nos cuesta verlo, ¿por qué? Porque siempre pensamos que hay algo más que no me lo dio y que me lo podría haber dado, ¿sí? Y cuando nosotros adoramos, aparte de hacer lo que a Dios le agrada,
también es estar contento o agradecido con lo que Dios hace con nuestra vida. Entonces, una forma de adorar al Señor es decir, Señor, estoy pasando por este momento, sí, estoy pasando por esta enfermedad, por esta prueba, por esta lucha, pero Señor, yo te doy gracias, porque sé que de aquí voy a salir, porque sé que tu promesa se va a cumplir, y empezar a reconocer y adorar al Señor aún en las dificultades, aún en los tiempos donde uno no ve todo, ¿no? Porque cuando todo nos va bien, es fácil agradecer. El problema es cuando las cosas no van tan bien, y entonces ahí es cuando nos cuesta agradecer. Una de las maneras de adorar al Señor es reconocer su mano aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos donde quizá nos cueste ver, pero siempre el Señor va a estar así. Entonces, hay una forma, ¿sí? O un antídoto o una vacuna. Ahora se está hablando mucho de que la gente no le da la vacuna a los niños y han empezado a ver otra vez las enfermedades. ¿Vieron? Por ejemplo, la tos convulsa era una enfermedad que se había erradicado por completo y ahora está otra vez. El sarampión era una enfermedad que casi se había erradicado y ahora está otra vez porque la gente, ¿qué hace? No le da las vacunas, que es lo que es el antídoto. Bueno, hay antídotos o vacunas para que nosotros podamos ser agradecidos. Lo primero es recordar lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que recordarnos es la salvación. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De qué cosas nos libró Dios? ¿Sí? Cuando uno habla de estas cosas, a veces yo, por ejemplo, acepté al Señor cuando tenía 12 años, entonces no había hecho ninguna cosa, ¿no?, que me sacó de la droga, ni del alcohol, ni de mala junta, ni nada de eso, pero sí sé que Dios me libró de un montón de cosas, que Dios me hace parte de la herencia, que Jesús nos va a venir a buscar otra vez. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos beneficios por ser sus hijos. Lo que pasa que a veces, como el hermano del hijo pródigo, nunca los usamos, ¿por qué? Porque se quejaba, ¿sí? Él era otro que se quejaba. Claro, mira, este se fue y ahora vos le haces una fiesta, y yo que estoy siempre, y que siempre estoy en tu casa y trabajo, nunca pude hacer una fiesta. ¿Y qué le dice el padre? Todo lo que tengo es tuyo. Y podrías haber hecho fiesta y llamar y regocijarte y hacer. Pero era más fácil quejarse. Ah, claro, a mí me tiene como sirviente, el otro es el preferido. Entonces, muchas veces hay cosas que no disfrutamos como hijos de Dios porque nos estamos quejando. Que me falta esto, que no tengo esto, ¿por qué se lo diste a él y a mí no me lo diste? Y entonces la queja nos aparta de la gratitud, ¿sí? No podemos ver lo que hicieron, vemos lo que nos falta, ¿sí? Como les decía recién, y Pablo tenía una fórmula. Y Pablo decía, yo me contento con todo. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia, ¿sí? Y Pablo decía, en algún momento tuvo que trabajar para poder sostener su ministerio y en otros momentos la iglesia lo sostuvo, pero él sabía y nunca se quejó contra Dios porque él, miren qué pasó, Pablo pasó muerte al final, ¿no? Pero quedó varias veces como muerto, pasó naufragio, azotes, lo apedrearon, lo perseguían, hablaban mal de él, de todo lo que le pasaba. Sin embargo, él decía, yo he aprendido a contentarme. ¿Hemos aprendido a contentarnos? Cuando como hijos de Dios nos aprendemos a contentar, nuestra actitud es completamente diferente, porque estamos agradecidos y decimos, yo, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que has hecho en mi vida, yo te lo tengo que reconocer, ¿sí? Entonces, vivir con contentamiento, como decía Pablo, he aprendido a vivir con contentamiento. Así que, como hoy hablábamos, ¿sí? Hoy vamos a practicar un poquito esto. Yo creo que si no aprendemos a ser
agradecidos con los que tenemos al lado nuestro, mucho menos vamos a ser agradecidos con el Señor, al cual no vemos y al cual consideramos que como tiene todo y tiene todas las riquezas y tiene todo el poder y tiene toda la sabiduría y tiene todo, me tendría que dar mucho más. Tendría que hacer mucho más conmigo, me tendría que sacar más rápido de esta prueba. Tendría que hacer, ¿no? Yo les conté una vez que estaba pasando por una situación difícil en mi casa y llegó un día donde le digo al Señor, Señor, yo siempre te serví, nunca te dejé, y empecé como un poquito a tirarle en cara, ¿no? Todo lo que había hecho, y el Señor me tuvo que hablar y me tuvo que decir, yo eso ya lo sé, pero esto tiene un para qué, tiene un propósito, y por eso estoy permitiendo esto en tu vida. Pero nosotros a veces somos de pensar que porque hacemos, Él nos va a dar más, que porque le servimos o porque somos sus hijos, Él nos va a dar lo que necesitamos en el tiempo que necesitamos y va a sostenernos cada día. Pero como yo les decía recién, como nosotros somos ingratos con los que están alrededor nuestro, así somos ingratos con el Señor, porque pensamos que nos tiene que dar más, que tiene que proveernos más y nos cuesta agradecer. Y ahora les voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir retórica? Que no me la tienen que contestar, pero se la tienen que contestar a ustedes mismos, ¿sí? ¿Cuántos en la casa agradecen a los otros? O a los hijos cuando ayudan, o los hijos a los padres, o entre esposos se agradecen porque, no sé, hizo la comida, me lavó la ropa, me acompañó a tal lugar, porque mi esposo provee para la familia, porque mis hijos ayudaron a hacer algo. ¿Cuántos agradecen de corazón? Porque yo puedo decir, bueno, gracias, y ese gracias es como que, ¿no? De corazón. ¿Cuántos realmente tenemos eso en el corazón de decir, tengo que reconocer, tengo que reconocer? Yo siempre cuento esto porque es muy gráfico, que hace tiempo, hace años, nos juntábamos en las reuniones de matrimonios y entonces había como una dinámica o un juego, algo así, que era que se enfrentaran el esposo y la mujer, no enfrentarse sino que se pusieran uno enfrente de otro, ¿no? Entonces empezaban a decir, bueno, ahora míralo a la cara, míralo a los ojos y decirle cuántas cosas buenas tiene. Y entonces uno empezaba como que te sobraban dedos, ¿no? Todo lo que decíamos, buen padre, es trabajador, que algunos encima... y ahí te quedabas, ¿no? Y ahí te quedabas. Pero cuando decían, decile las cosas que te molestan, ahí salía el papel higiénico, ¿no? Entonces empezaba así, porque vos esto, porque vos el otro, porque vos el otro, porque vos el otro. ¿Pero eso por qué? Porque somos desagradecidos. Y porque en realidad estamos esperando lo que yo necesito. Entonces, yo les hago una propuesta. Y que es que empecemos a ser agradecidos en nuestro hogar, con las cosas que nos dan, cuando los padres compran, porque los hijos muchas veces, ahora está antes nos pedían plata en efectivo, ¿no? Y ahora ¿qué está? Ma, girame, ma, mandame. Y llega un momento que la ma o el pa no tiene, ¿no? Y entonces los hijos que empiezan, ¿y qué querés que haga? Ahora fueron todos al McDonald's y ¿yo qué voy a hacer? No voy a ir porque no, ¿no? Pero no reconocemos todo lo que me dio durante el mes, todas las veces que me giró en el mercado, ¿no? Entonces tenemos que empezar a reconocer. ¿Saben que cuando uno se siente reconocido, es como que no hace las cosas por el reconocimiento, pero eso es como que da una alegría, ¿no? Y da una satisfacción. Y ese reconocimiento como que dice, bueno, hice las cosas y Dios me recompensó, ¿no? Porque en realidad el que otros nos recompensen es Dios nos recompensó. Así que vamos a empezar a practicar eso y ya lo vamos a empezar a practicar hoy en un ratito,
pero también en la iglesia. ¿Cuántos le dan gracias a los líderes porque cada semana vienen y le dan la reunión? ¿Cuántos le dijeron gracias porque dedicas tiempo para venir, para traernos la palabra, dedicas tiempo para preparar la palabra? Saben que lamentablemente la mayoría de las veces cuando vienen a mí se vienen a quejar de los líderes. Nunca nadie vino a decirme gracias por ese líder, gracias Teresa que pusiste esa líder. Yo estoy con las líderes mujeres y el pastor Mariano con los líderes varones, pero nunca nadie vino a decirme, la verdad que la líder que tengo, 10 puntos. No, pero viene porque en la reunión, porque faltó, porque no dio el estudio, porque no lo estudió bien. Y siempre estamos criticando. ¿Cuántos dan gracias? ¿Cuántos cuando vienen a sentarse, los que no vinieron en la semana no saben lo que era la iglesia? ¿Sí? Los bancos todos llenos de tierra, porque por supuesto cuando se pinta se ensucia, hay que rasquetear, ven que ahí estuvieron, ¿se acuerdan que ahí estaba toda levantada el revoque, así que hay que pintar? Pero ¿cuántos cuando se sientan dice, qué bueno, gracias que hay hermanos que vinieron a limpiar y que por eso la iglesia yo hoy puedo venir y puedo ir a un baño que está limpio, que está en condiciones? ¿Cuántos? ¿Y cuántos cuando reciben un bien de la iglesia, que la iglesia los ayuda de manera, en forma material, ¿sí? O los ayuda con un consejo, o los ayuda en algo que precisan, se van y dicen, gracias, gracias, porque realmente me pudiste ayudar? Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho reconocer, ¿por qué? Porque vos me tenías que aconsejar, vos tenías que tener el tiempo. No es que vos te hiciste tu tiempo, gracias porque te hiciste un tiempo. Gracias porque la iglesia, miren, y ahí les tiro, aunque parezca medio fuerte, pero se los voy a decir, del micro. La iglesia gasta más de 500.000 pesos por mes para traer el micro. Todos los domingos tengo una queja del micro. Que pasó esto, que pasó el otro, que el otro no subió, que el otro lo dejaron, que el otro habló mal, que el otro... Siempre. Nadie reconoce qué bueno que la iglesia nos está pagando el micro para que podamos venir y para que podamos estar. Entonces tenemos que cambiar la actitud y empezar a ser agradecidos, ¿sí? Con los líderes, con los que nos ayudan, con los amigos que están siempre, con la familia. Entonces, esta semana va a ser una semana donde vamos... yo había pensado en hacerlo acá, pero acá no vamos a tener tiempo, ¿sí? Pero lo primero que vamos a empezar a hacer es ser agradecidos cuando vayan a casa, con la familia, con los hijos, los padres con los hijos con los padres, porque no es que los padres tampoco... Los padres también tenemos que reconocer a los hijos cuando hacen algo y agradecerles. Y empezar a agradecer. ¿Saben que eso, aparte de que al otro le hace bien, a mí también me hace bien? Porque no es que siempre me falta algo, es que voy a estar satisfecha y que voy a estar contenta. Y hoy, así que con los líderes, ¿sí? Con los líderes, con los que están con nosotros, con los que nos ministran, con los maestros de la escuela de crecimiento, con todos los que hacen algo por mí, vamos a empezar a ser agradecidos, ¿sí? A reconocerlos y a darles algo. Pero hoy, como ya habrán visto, tenemos la cena, ¿sí? Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Yo merecía la muerte, yo merecía el castigo, yo merecía la condenación. Y el Señor en su gran amor y misericordia estuvo dispuesto a dar a su único Hijo por amor a mí, para que yo pueda ser salva, para que yo pueda ser libre, para que yo pueda ser rescatada de la muerte, para que yo tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, nos cuesta tanto a veces reconocer. ¿Y saben qué? Cuando uno está agradecido con alguien, ¿sí? Uno quiere servirle,
quiere honrarle, quiere darle gracias. Le cuenta a otros, ¿sí? Le cuenta a otros, ¿sabés? ¿Sabés lo que Dios hizo conmigo? ¿Sabés cómo me ayudaron? ¿Sabés tal cosa? Y nosotros a veces nos cuesta tanto, porque quizá nos parece que todo lo que tenemos y que esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado es porque me la merecía, porque me la merecía. Tenemos que cambiar nuestra mirada y saber que todo lo que tenemos es por su gracia, por su misericordia y por su amor. Y empezar a ser agradecidos, ¿sí? Agradecidas, empezar a servirle al Señor, empezar a honrarle, no quejarnos, ¿sí? A veces nos quejamos de esto, nos quejamos del otro, nos quejamos del líder, como yo les digo, nos quejamos del líder, nos quejamos del micro, nos quejamos que no me visitaron, nos quejamos que no me llamaron, nos quejamos, no, empezar a reconocer. Y eso va a transformar la vida. Un corazón agradecido transforma, ¿sí? Porque yo siento esa satisfacción. No es que me falta siempre algo, sino que me siento completa porque Dios está conmigo y Dios hace algo. En el libro de Corintios, Pablo hablaba de la Santa Cena. Y Pablo les decía, los que toman la cena indignamente. Y capaz que a veces no sabemos qué eran los que toman la cena indignamente. Y tomar la cena indignamente no es solamente estar haciendo cualquier cosa y venir a tomar la cena. Es no reconocer el sacrificio del Señor. Cuando alguien hace algo tan grande por nosotros, no nos podemos olvidar nunca y nos vamos a acordar siempre, ¿sí? Nos acordamos a veces de pequeños detalles y de cosas tan, ¿no? Yo la otra vez les contaba a mis hijos y a algunas personas que cuando nosotros éramos chiquitos, ¿sí? Antes de los 6 años que yo vivía en Ituzaingó, a los 6 años vine a vivir a Paso del Rey. Mi papá tuvo una dificultad en el trabajo y no tenía dinero. O sea, mi tío, el hermano de mi mamá, nos ayudaba, nos traía mercadería. Y nunca me voy a olvidar que para una de las fiestas, ¿sí? Él pensó, o mi tía pensó, no sé quién, y nos había traído un regalo, ¿sí? A mi hermano y a mí, ¿sí? Había tenido esa actitud de traernos un regalo porque mi mamá no tenía para comprarnos. Y me acuerdo hasta hoy cómo era la muñeca, ¿sí? Que me había traído, que tenía la ropita de tul, los aritos, todo. Y me acuerdo hasta hoy. Y no me olvido nunca y siempre digo, gracias que mi tío nos sustentó ese tiempo. Hace casi 60 años atrás, ¿sí? Sin embargo, cuando uno está agradecido, no se olvida. Y tenemos que empezar a tener gratitud, a reconocer al Señor. Hoy lo vamos a reconocer en esto, en los símbolos, ¿sí? Y vamos a reconocer, gracias Señor, porque yo no lo merecía. No merecía estar sentada en este lugar, no merecía que vos me hayas salvado, no merecías que vos me hayas rescatado, pero por eso yo, Señor, reconozco tu obra. Y como he recibido, ahí dice que hemos recibido del Señor la salvación, la paz, la libertad, la seguridad, ¿sí? La compañía, el respaldo, todo lo que el Señor nos da. Entonces tenemos que decirle al Señor, de lo que vos me das, yo también te voy a dar. Y empezar a tener una actitud diferente hacia venir a las reuniones, hacia estar en la escuela, estar en mis reuniones caseras, servirle al Señor, porque tengo que reconocerlo. Hoy vamos a reconocerlo. El Señor, Dios, ¿no? Llegó un momento que le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no van a creer todas las señales que he hecho en medio de ellos? Qué terrible es que el Señor tenga que decir, y me nombro a mí para no nombrar a nadie, ¿no? ¿Hasta cuándo Teresa va a seguir quejándose? ¿Hasta cuándo Teresa va a seguir no reconociendo? ¿Hasta cuándo? Para que el Señor diga eso, ¿qué quiere decir? Que ya está, ¿no? Ya hasta cuándo y hasta cuándo. Bueno, Él decide
los voy a herir con mortandad y todo, pero Moisés intercede y después dice, vos sos grande en misericordia. Y la misericordia de Dios es tan grande que nos vuelve a dar una oportunidad. Y este año vamos a salir buenos y vamos a salir agradecidos, ¿sí? Yo creo que el propósito del Señor es que esta casa sea una casa donde veamos la mano de Dios y la gratitud del Señor. Yo hablaba con el pastor Mariano, ¿no? Y mi preocupación era que en fines de septiembre, principios de octubre, tenemos que tener terminado todo lo que tiene que ser referente a la escuela, y es mucho, y todos, ustedes saben, sale plata, ¿sí? Y el pastor Mariano me decía, quédate tranquila, que así como Dios proveyó cada vez que fuimos construyendo, así Dios va a proveer. Así que tenemos que aprender a descansar en Dios. Y sí, cuando yo pensé, ¿no? Los que estuvieron en los primeros tiempos, Mario, Julio, Carmen, bueno, Alicia me parece que ya estaba en Esquel, pero los que estuvieron en los primeros tiempos saben que edificar esto era imposible, pero Dios estuvo, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo reconoce la mano de Dios y cuando el pueblo se deja guiar por la mano de Dios, Dios obra de maneras que nunca podíamos creer. Así que